Perfecto. Vamos a grabar todas estas sesiones, por supuesto, para que las tengamos ahí como la presentación completa del seminario, ¿no? Con las ponencias de los invitados y con las ponencias centrales de ustedes, pues con sus trabajos de investigación. Ya pueden compartir pantalla si quisieran. Estamos entonces en vuestras manos, encomiendo mi espíritu, como decía el hijo de un carpintero por ahí. ¿Me pueden avisar cuando se vea, por favor? Se ve. Ah, Ya se ve. Muy bien. ok, permítanme. Presentar. Muy bien. Bueno, buenas tardes a todos, a todas y a todes. Nuestro equipo está conformado por Miguel Nava y Oriana Aguilar. Nuestro trabajo de proyecto de investigación decidimos abordar el tema de los cómics, ya que es una cuestión que en la actualidad está muy fuertemente, ya sea por las plataformas como es Disney Channel o por plataformas de otro tipo. Podemos ver, ¿no? Además tenemos el impacto de los cines y durante la pandemia mucha gente se unió a los cómics por esta cuestión tan fácil de poder ver y por esta cuestión de hasta cierto punto humanitaria, ¿no? Series recientes como WandaVision, como Loki, como Falcon y The Winter Soldier mostraban ese lado humano y hasta cierto punto trágico en el mundo de los superhéroes que te hacía entenderte con esas personas. Entonces, Miguel y yo decidimos hacer este trabajo representando o preguntándonos sobre las tragedias. ¿Qué impacto tienen las tragedias para la creación de un superhéroe? A continuación, mi compañero Miguel. Sí, pues más o menos, o sea, creo que aquí viene lo de la semiótica que más o menos estábamos explorando, ¿no? O sea, ¿qué va en esto de los símbolos? O sea, va en este rollo de la intertextualidad. O sea, realmente no, los símbolos los podemos ver en todo tipo, ¿no? O sea, en nuestra cultura occidental, pues los vemos con los superhéroes. Y aquí es lo interesante, ¿no? Porque de alguna manera sirven como metáforas. En este caso, o sea, nos ponen aquí, bueno, así yo lo veo más, o sea, como un experimento, ¿no? O sea, ¿qué pasaría con una persona que vive una pérdida a tan temprana edad, ¿no? Y en este caso, pues también podemos pensar en este esquema que surge de los valores, ¿no? O sea, ¿qué realmente es lo que aspira un superhéroe, ¿no? O sea, hablando como esta carga social y política, o sea, si nos vamos remontando más o menos al inicio de los superhéroes, así con Superman, que generalmente se le asigna como el campeón de los oprimidos, o sea, así fue su concepción en los años 30, pues al primer superhéroe, pues podemos ver eso, ¿no? O sea, que realmente quieren moldear, como alzar a las personas, darles como un significado, como un valor, pero lo que vamos es que se atienden también a las ciertas políticas, ¿no? O sea, por ejemplo, las políticas del gobierno que está en turno, o sea, podemos ver la figura del gobierno de Superman cuando estaba apoyando la Segunda Guerra Mundial y sucesivamente con otros eventos. Entonces podemos pensar que en este caso los superiores pasan por una misma deconstrucción, ¿no? Batman de alguna manera lo pasa, pero no tanto, porque podemos pensar que él es un playboy millonario que, pues sí, obviamente tuve un trauma al perder sus padres, ¿no? Vemos la pérdida, vemos el dolor que lo hace humano, pero o sea, con Spider-Man creo que es lo que vamos ahí moldeando con las preguntas y las respuestas, o sea, con Spider-Man hay como cierta identidad, o sea, uno es más fácil relacionarse con él porque pues de alguna manera es un joven que tiene como entre 15 y 20 años, depende de la versión que estés viendo, ya el Spider-Verse y cualquier de esas cosas, pero realmente o sea, es más fácil identificarte con él por eso mismo, porque lo ves en situaciones más comunes que en cambio de Batman. Pero de alguna manera podemos ver esto, ¿no? O sea, lo que les estoy diciendo, los valores, o sea, aquí es donde es lo interesante de las figuras, ¿no? O sea, la pérdida de los padres de Batman y del tío Ben, o sea, de alguna manera estos dos hablamos del tío Ben, encarnan los valores de cierta como de la comunidad americana, o sea, por así decirlo, o sea, sobre los valores del respeto, la responsabilidad, o sea, de qué es ser un hombre correcto, ¿no? Hombre o un persona, casi, que sí, casi siempre, pues sí, hay que darle esta connotación también de género, pues sí, de hombres, ¿no? Porque no hablaban con esto de las mujeres o de más géneros, o sea, también hay que mencionarlo. Pues eso era lo que marcaba el tío Beno, y digamos que aquí se me hace lo interesante, que es la pauta de que es cuando este superhéroe, o sea, más bien, este superhéroe pasa por esta tragedia, ¿no? En el caso de Spider-Man, o sea, digamos que todavía está aquí viene como lo liminal,
está como en ese proceso, ¿no? Si hemos visto la película, todas las versiones van lo mismo. O sea, Spider-Man al principio es un joven muy incauto y todo eso, ¿no? Pero digamos que en el proceso de que su tío muere por su culpa, digamos que de alguna manera todos esos valores, toda esa responsabilidad, aquí viene también como, digamos, la antropología de las emociones, ¿no? Porque pues podemos pensar en un joven, o sea, que de alguna manera, ¿cuál es ese impacto de perder esa figura paterna? Y aquí es como que lo veo de dos formas, ¿no? Que se puede incluir como un rito de alguna manera, o sea, como un proceso de que al morir el tío Ben le confiere todo eso o sea, todo ese sentido de valor, responsabilidad, todos los valores que aspiran a Spider-Man. Y en el caso de Bruce Wayne, pues, es que ellos, es que la verdad, pues, son millonarios y pues no sé, me caen gordos. Entonces, bueno, digamos que los millonarios son en este caso, pues la perspectiva capitalista, pues de los buenos capitalistas, ¿no? Gente que es rica y apoya a los pobres y cosas así. Y digamos que cuando mueren ellos, pues de alguna manera confiere esa misma responsabilidad, pero aquí lo podemos analizar de la siguiente manera, que de alguna manera las emociones que siempre están aquí, podemos pensar en el polo ideológico y en el polo sensorial que hablaba más o menos Turner, pues aquí se mezclan, ¿no? Y de alguna manera la emoción que los carga es la culpa, la tristeza y la responsabilidad, ¿no? Que es más o menos lo que estamos aquí en nuestros datos que ahí tenemos. Y por ejemplo, aquí vemos cómo todo esto se relaciona, ¿no? De alguna manera, porque pues, son estos símbolos los que nos guían. De alguna manera, pues sí, nos educan, no podría decirlo, ¿no? ¿Cuántas veces, no sé, ves un tipo de película así y pues de alguna manera te llena, te da ese algo? Entonces, por ejemplo, en estos momentos de dolor, creo que también es muy fácil que uno se identifique y más con una pérdida. Creo que aquí es donde podríamos analizarlo más, el producto cultural y el impacto que tiene, y es más o menos lo que tenemos los resultados. Y, no, oye, Juliana, no me estoy pasando de tanto choro. No, vas bien. ¿Sí? Sí, para la cuestión con la dinámica en la que hicimos, encuestamos a 57 personas, de las cuales la mayoría eran del sexo femenino. Con 35 teníamos 21 y tuvimos una persona no binaria. Las encuestas las hicimos por medio de redes sociales. Fueron importantes los datos por esta cuestión que dice de identificación de Miguel, porque si bien nuestra investigación era propiamente hacia las tragedias y hacia la creación del superhéroe, hubo mucha gente que se sentía muy identificada y que hablaba más respecto a la persona humilde, y algo muy característico era que eran muy humanos, era muy repetida la respuesta de humanos, en sentido meramente de que al superhéroe se le ve como este mito y este personaje que es creado y que es un dios y que no tiene sentimientos, ¿no? Entonces, en el momento en que lo pones a la par de tú, una persona común y corriente, sientes esta identificación. Los cómics nacen en el siglo XX por dos editoriales. No podemos hacer grande por la cuestión de la pantalla. En el PDF, cuando se los compartamos, ya pueden verlo como grande. Nacen en el siglo XX con una cuestión de críticas, y eran críticas hacia el capitalismo, eran críticas hacia las guerras, eran críticas a los gobiernos, y también era un sentido nacionalista, ¿no? Recordemos que Capitán América, ¿no? ¿Qué implica Capitán América? El primer cómic es este que tenemos aquí, que era una crítica hacia el capitalismo, y era hacia todo tipo de personas, adultos mayores, niños, adolescentes e incluso inmigrantes. Después, con el paso del tiempo, las industrias del cine los agarran, si bien son adaptados, al final lo que hace es que mucha gente también se siente incluida, ¿no? Las respuestas que tuvimos, la mayoría de la gente tiende más a ver películas que leer cómics, porque también no es tan fácil encontrar un cómic, ¿no? Podemos tener esta cuestión de convenciones y a lo mejor plazas, pero es muy complicado conseguir cómics que tener al alcance de la mano una película. Las edades fueron muy variadas respecto a qué edad se acercaron a este tipo de industria. Tenemos mayor porcentaje de 20 a 29 años, y un dato que nos resultó muy interesante a ambos fue que teníamos una persona de 70 años. Fue impactante porque era esta realidad, ¿no? Pudimos entender que los cómics pasan generaciones, que pueden empezar hace mucho tiempo y que hay gente de muy mayor edad que puede, o muy chavitos de 5 o 6 años que o incluso con un traje de Spider-Man o de Superman o de cualquiera, empiezan a incluirse en este mundo. Y las razones, esto fueron lo más repetido. La forma por la cual te uniste al cómic fue por una familia, fue porque tenías amigos, fue porque los veías en televisión, por las historias que te llamaban la atención o simplemente por entretenerte.
Y cuando ya ingresan a este mundo de los cómics, porque al final eso es lo que queríamos ver, nosotros decidimos hablar del cómic, porque si bien es un mundo, la gente durante mucho tiempo discriminó a estas personas que le gustaban y los llamaban de mal forma otakus, ¿no? Y en la pandemia empieza a abrirse, empieza a generarse, y hoy pues la mayoría de la gente es poco probable que te diga, no, no conozco a un superhéroe, no, no he visto una película. Y parte de los lazos que se han creado son amistad y son pareja. Ahí ya han conseguido el amor de su vida probablemente. Para hacer la investigación un poco más corta, porque abarcábamos mucho en respecto a las tragedias, decidimos escoger a dos superhéroes de diferentes cadenas, DC Comics y Marvel, y escogimos a dos que podrían tener cierto parecido de historias. Batman, como ya lo mencionó mi compañero Miguel, que la pérdida la tiene de sus padres saliendo de una visita al cine en la ciudad, que es la ciudad de violencia y inseguridad. Y a Peter Parker, que es que muere, su tío pierde a su tío en un asalto a manos de un ladrón. El ladrón es el que deja escapar Spider-Man. Entonces, mucha gente se relacionó con estos dos superhéroes por lo humano que eran, por la identificación, por los valores y sobre todo por los poderes. Era como, les parecía muy impactante tener ese tipo de poderes. Y con Batman fue más con los valores y la cuestión de, hubo dos, tres respuestas respecto a un por qué es millonario. Los sentimientos que a los dos los movían de alguna forma eran iguales, salvo por Peter Parker que se le agrega la culpa, pero en realidad eran la ira y el dolor y la tristeza. Y esto fue nuestra presentación, nuestros resultados fueron los que vimos, de alguna forma fue se sienten identificados por la tragedia, por la forma en la que viven, por la cuestión en la que afrontan las realidades, e incluso hay como una cuestión de querer ser esa persona, ¿no? El hecho de tú poder ser un superhéroe en tu vida y en tu realidad, porque pues hay que hacerlo, ¿no? Y creo que eso sería todo de nuestra parte. No sé si Miguel quiera compartir algo más. No, pues yo creo que sí está bien, solo que creo que sí me vino ya nada más como para cerrar a la mente lo que a usted había dicho, profe, sobre, no sé, cuando vas haciendo una investigación como que la quieres cambiar mucho. Y ya ahorita hasta el final que pusimos los datos, como que otra vez la quería cambiar, como que otra vez me salían hasta más preguntas, como de, no, creo que a lo mejor hubiera preguntado con quién se identificaban más y así. O sea, eso es algo como lo menciono que como que sí siento que la investigación hasta toma vida, los resultados toman como vida, no sé, está raro, pero yo creo que ya con eso terminaría. Y pues, muchas gracias. Muy bien, abrimos la participación para que puedan hacer comentarios. Yo tengo varios comentarios que hacer. Me gustó mucho su trabajo. Bueno, ahorita les digo, pero me gustaría que sus compañeras y compañeros tuvieran como la primera voz sobre su trabajo. Manejaron muy bien el tiempo, muy bien el tiempo, parecen profesionales, o sea, felicitaciones por eso. ¿Quién quiere comentar cosas sobre...? Pregúntenos, nos desvelamos haciéndolo. Bueno, mientras los compañeros Bueno, Nousha, te escuchamos a ti. Ay, perdón, pero... si no, que pase Edwin mejor, primero. Va. ¿Sí? Bueno. Es más, sí me escucho, ¿verdad? Sí, claro que sí. Ok, gracias. Pues me recordó, o bueno, lo asimilé un poquito bueno, o sea, más por la cuestión de Orina que Miguel, que creo que hasta cierto punto siento, bueno, en el ámbito deportivo no sé por qué se me vino a la mente que también podría funcionar como un tipo de superhéroes, ¿no? Y entonces, nada más como que quería hacer ese comentario que, o sea, creo que esto de identificarse con alguien o admirar a alguien, creo que, bueno, en este caso fue en el de superhéroes, ¿no? Pero creo que, bueno, se podría tener como la idea de superhéroe, bueno, al menos aquí fue en cómics, pero creo que se puede extender muy bien, ¿no? A un montón de otras áreas, como en los deportes, pienso yo. ¿Contestamos? Sí, va, sí, esto es todo verte. Sí, de hecho,
como lo mencionó Miguel al final, o sea, fue como muy complicado en algún punto la información, porque nosotros íbamos como con una perspectiva y cuando estás en los datos te empiezas a ver todo y lo puedes relacionar, ¿no? Al final mencionaba Miguel la cuestión sociocultural y la parte de Superman y la política y todo, y en el deporte es exactamente lo mismo, ¿no? Al final buscas alguna figura, sea un mito, sea una cuestión a lo mejor como hasta cierto punto inalcanzable, que admiras y que quieres ser como esa persona y te va pasando, ¿no? O sea, yo particularmente en el deporte pues, sí tengo como mucha gente que está así como muy metida, pero sí, la investigación daba como para más y creo que fue una investigación muy buena porque incluso las respuestas que cuando ya nos contestaban era como de qué interesante investigación, ¿no? O sea, es como algo fuera de lo común el preguntarte por esto y la identificación. No, ya te escuchamos. Gracias. Pues yo quisiera primero reconocer la congruencia estética de su infografía con el tema, que, o sea, a veces son como cosas que se pueden quedar en segundo plano, porque, pues, no sé, así son las personas a veces, pero realmente creo que es muy valioso porque genera ya todo un ambiente a la hora de estar hablando de eso y eso también ayuda a poder como sumergirse dentro de lo que nos están contando. Les quedó increíble. Y también quisiera preguntar, para esta encuesta, a donde se acercaron, cómo fue su proceso, si tuvieron como alguna dificultad en relación, no sé, a quienes, bueno, no sé si le hicieron como en algún grupo o algo así, pero la relación respuesta y miembros como activos que vieron eso, si nos pudieran comentar un poco, por favor. Miguel, ¿vas? Perdón, es que hemos tenido dificultades ya. Sí, perdón. ¿Podrías repetirlo un poco, Nusha? Me perdí un poquito nada más. Sí, no te preocupes, solo cómo fue su acercamiento con, pues, no sé, el espacio en el que aplicaron la encuesta, no sé, a hablar con Ah, alguien antes, ya. si tuvieron alguna dificultad. Pues aquí puedo decir que toda la ventaja de que he sido siempre fan de los cómics, pues me llevó, ¿no? A pues acercarme a estos círculos por redes, porque estoy mucho en grupos de compraventa y así, que es sobre figuras, colecciones. Entonces, pues hizo más fácil los tratos y pues también porque conozco muchos jóvenes que también les interesa. Y pues ya de mí como de ciertos compañeros que sé que también tienen el gusto afín. Entonces, como que fue el trato muy amable hasta eso. Sí, no tuvimos como complicaciones en eso, salvo creo que en la redacción de las preguntas llegó un punto en el cual no sabíamos cómo, porque hicimos primero la cuestión de meramente a la investigación, o sea, nuestra primera importancia fue como de, bueno, que la gente decida, la gente que va a votar, cuál es el superhéroe más, con el que más se identifican tal vez, y de sobre eso nos basamos, pero la verdad es que eran, o sea, eran respuestas larguísimas y era muchísimo que hacer y era muchísimo dato y era, o sea, y la verdad es que Miguel, mis respetos porque Miguel en estadística y en la cuestión de tablas fue como wow, porque yo estaba súper perdida, entonces fue como de no, mejor hay que cerrarlo en esta parte, ¿no? Me acuerdo perfectamente que creo que las primeras cosas que te dicen en la carrera es delimita tu área y delimita tu área, entonces fue como de ok, hay que cerrarlo y tratar, y aún así cerrado fue complicado porque no quisimos hacer un cuestionario de solo preguntas sí, no, o sea, también dejamos como que la gente respondiera por lo que quisiera, entonces era complicado como pasar algo cualitativo, ¿no? Y cómo poderlo meter en la infografía. Entonces, creo que esa fue como la complicación y la parte cuando estábamos ya teniendo los datos fue como de, ¿qué ponemos? No, y quita esto, y no, agrégale esto y esto. Pero con el acercamiento, la verdad, fue muy fácil porque pues, sí, Miguel tenía la facilidad en ese aspecto. Muy bien. Yo quiero felicitar al equipo por el excelente trabajo que hicieron. Me gustaron varias cosas del trabajo. La primera cosa que me gusta es que hayan combinado el análisis propiamente de los productos culturales, que son las tiras cómicas, ¿no? Con la percepción que tiene la gente de las tiras cómicas. O sea, son dos cosas, son dos realidades. Se pudieron haber centrado fundamentalmente en la tira cómica, pero quisieron hacerlo lo otro también. Eso se lo reconozco, me parece muy valioso, me parece muy importante porque, porque le enriquece mucho el trabajo, ¿no? Entonces, además de analizar qué sucede propiamente en las historias, ¿no? Que viene como la parte como estructural que yo les decía, ¿no? La parte estructural
de Van Genev, por ejemplo, ¿no? O sea, ustedes identifican algo que se podría hacer casi que análogo a los ritos de paso, ¿no? O sea, hay una desagregación, hay una situación que es dolorosa, hay una situación que transforma, hay una situación y luego hay una reagregación en una condición distinta, ¿no? Esa estructura del rito de paso parece como análoga a lo que ustedes encontraron, ¿no? Eso es muy bonito, eso es muy antropológico, eso es muy profundo, ¿no? Pero no solamente se quedaron como en esa dimensión clásica del análisis propiamente del producto, del bien cultural, sino que fueron con la gente, ¿no? Y entonces se metieron con el asunto de las encuestas, que como ustedes vieron, no es fácil, tiene sus complicaciones, tiene sus particularidades, y asumieron, digamos, el reto de trabajar con esa información. Creo que lo hicieron muy bonito, que les salió muy bien, ¿no? Que les salió muy bien, que utilizaron sus redes sociales para, digamos, para que el acceso, digamos, a sus interlocutores, digamos, no fuera violento, ¿no? Eso es muy bonito, eso es recuperar, digamos, una parte muy importante de lo que hemos planteado en el grupo. Y otro asunto que me parece muy importante es que no se quedaron solo con esa perspectiva como clásica, sino que le suman una perspectiva, digamos, de análisis muy contemporánea, que es la antropología de las emociones. O sea, además, digamos, como del asunto estructural, ¿no? Hay un asunto de estudio de emociones como un elemento teórico muy fuerte en sus preguntas y en su trabajo, ¿no? Eso yo lo destaco. Entonces, es un trabajo al mismo tiempo muy clásico, es un trabajo muy vanguardista, es un trabajo que analiza productos culturales, es un trabajo que analiza la percepción de los productos culturales en la gente. Entonces, en todos esos sentidos me parece un trabajo muy completo, muy valioso, y quiero como destacar lo que me gustó mucho, pues lo que hicieron, ¿no? Eso sería como mi comentario sobre el trabajo de ustedes. Muchas gracias. ¿Alguien más quiere comentar algo? ¿Quiere decir alguna cosa? Muy bien. Bueno, entonces yo creo que podemos ir. ¿Quieren ustedes cerrar con algún comentario más? ¿Algo? ¿No? Pues no, solamente como la pregunta general, ¿con qué superhéroes se identificarían ustedes? No, estos dos, con cualquiera. Se los dejo de tarea. Okay. ¿Y por qué razón? Y pues ya, solo una duda. Mira, qué interesante. Subimos el PDF a algún lugar como para que lo vean, porque la verdad es que estaban como, no se alcanzaba a ver todas las letras para que lo puedan hacer grande y lo que sea, pero ¿lo subimos al grupo o a algún lugar en específico? Mira, pueden compartirlo en el grupo de Facebook. La idea es que Nosha en la página del blog está organizando como todo el material, ¿no? del seminario. Ahí seguramente lo va a recuperar Nosha, y lo vamos a subir también al blog de la asignatura. Si tuvieran algún otro material, alguna lectura que les resultó así como muy, muy clave y que quisieran compartir, también se vale, pues, ¿no? También se vale compartir. Bueno, muy bien. Vamos entonces con Karina, que nos va a hablar sobre la figura del jefe de familia en un hogar mexicano de clase media baja, ¿no? Es una investigación, como les digo, con una perspectiva etnográfica muy interesante. La fuerza, digamos, de la experiencia y de la cercanía de las relaciones sociales seguramente se va a sentir en este trabajo que nos va a compartir Karina. Karina, te escuchamos, quedamos en tus manos. Gracias, profe. Bueno, voy a compartir pantalla y me avisan por favor si se ve. Ya se ve. Ok, gracias. Bueno, el tema que yo escogí para esto fue la figura del jefe de familia por
Bueno, una razón principal que fue que un día platicando con un par de amistades, estábamos compartiendo nuestra experiencia familiar y pues hablándoles como de mi... ay, se me fue la palabra. Mi dinámica familiar. Dijeron que para ellos era como algo extraño escuchar cómo funcionaban las cosas en mi casa. Y justo en ese mismo tiempo estaba empezando como el planteamiento del trabajo con usted y todo eso, y pues me pareció interesante explorarlo, porque pues para mí obviamente es algo súper normal y no, pues no, a mí me resultó extraño que a mis amigos les resultara extraño, porque pues en su casa las situaciones son diferentes. Pero bueno, iniciando por la presentación de la etnografía que trabajé. Pues estamos hablando de un hogar familiar que por definición del INEGI pues nos dice que se está determinado así porque al menos uno de los integrantes tiene parentesco con el jefe de familia o del hogar, y pues en este caso pues todos tenemos relación con él. Es un hogar ampliado también porque está formado por un hogar nuclear que serían los padres y los hijos, pero aparte pues convivimos otros parientes. Y resalté un poquito lo de la clase socioeconómica porque siento que tiene mucha influencia en cómo se llevan a cabo ciertas cosas. Y pues la definición en la que encontré que podía encajar fue la media baja, ya que pues tenemos un ingreso menor un poquito inferior a la clase media, pero pues en comparación con personas de la clase baja pues hay digamos que un mejor estilo de vida. Y el perfil del jefe de familia está formado por un individuo que tiene un nivel educativo de primaria completa. Y también el INEGI nos da definición de que los hogares pertenecientes a este segmento son en su mayoría de su propiedad. En este caso, pues la casa es de mis abuelos, pero el titular pues es mi abuelo. Y pues ya. La definición del jefe de familia según el derecho civil nos dice que es una persona que responde a la dirección material y moral de la familia y pues es quien se encuentra a la cabeza del grupo familiar y por la misma causa goza de ciertas ventajas para sí mismo o para su grupo familiar. Preguntando también con los que integramos la familia, pues coinciden con lo mismo de que lo vemos a él como nuestra figura de máxima autoridad dentro de la casa. Y aunque a pesar de que no es el proveedor económico principal, pues es quien se ve involucrado dentro de las mayores decisiones que se toman dentro de la casa, cosas muy importantes y así. Digamos, si se presenta un conflicto donde ninguna de las otras partes podamos resolverlo, él es quien interviene y es como mediador, pero a la vez también es de quien dependen las decisiones de cómo se van a solucionar las cosas. Lo primero que me interesó cuestionar fue la elección, cómo se da esta elección de, o sea, cómo se le designa a él que es esta figura de autoridad. Y pues bueno, lo primero fue que se da por la división sexual del trabajo. Cuando mis abuelos decidieron unir su vida en matrimonio, pues estaba, por costumbre ya estaba establecido
que pues él era quien se iba a encargar de proveer económicamente el hogar, y pues mi abuela como mujer encargarse de las cosas del hogar, de no sé, de mantenerlo limpio y todas esas cosas que se le atribuyen en su mayoría a las mujeres. Por costumbre, porque pues en México actualmente ya no, pero bueno, ya no tanto, pero aún así sigue siendo mayoría que los hombres sean quienes estén a la cabeza de las familias. Por edad, porque es la persona más grande dentro del grupo familiar. Y esto también conlleva a dos aspectos, que es la autoridad, el respeto y el género. Como ya lo mencioné, pues por costumbre los hombres son quienes están principalmente en estos cargos. El respeto y la autoridad, pues como es hombre y es la persona mayor que hay aquí, y pues es a quien se consulta, pues eso. Lo siguiente fue el aspecto económico, que fue lo que me interesó tomar en cuenta. El aporte de dinero, bueno, el aspecto económico lo dividí en tres partes, que es el aporte de dinero, las decisiones y la administración. La aportación de dinero, él da un gasto semanal, pero a pesar de que lo hace, pues su aportación económica no es la mayor dentro de la casa, pero a pesar de eso, pues él, justamente por ser hombre, es a quien se le ha designado como el jefe de familia. Él proporciona nada más gasto mínimo para la comida, se encarga de pagar la luz y el agua. Se hace cargo de comprar, no sé, algún objeto que se necesite dentro de la casa para darle mantenimiento o algo que se haya descompuesto o así. Y el pago de otros servicios como el teléfono e internet, pues están a cargo de otra persona dentro de la casa, aunque el teléfono en su mayoría lo utiliza él, porque su trabajo él tiene un taller de reparación de autos, entonces para ponerse en contacto con sus clientes, pues usa mucho el teléfono, pero él no se hace cargo de ese gasto. Las decisiones las decisiones y la administración del dinero pues van de la mano, ¿no? Y quien está encargada de hacer esta distribución del recurso económico pues es la esposa, o sea, mi abuela. Y pues ella decide en qué se gasta, cuánto se gasta, porque ella pues también es la encargada de surtir la despensa y de, pues básicamente de hacer que la casa funcione. De ahí seguimos con las relaciones de poder, que también está relacionada con los roles de cada persona. Me gustaría enseñarles un ay, no me deja cambiar. Un segundo. Ya. Hice un pequeño como esquema. Bueno, aquí con el circulito rojo lo representé a él como, como está como la cabeza, ¿no? Pero aquí dejé hasta arriba a ellos dos, que son el matrimonio, que son las dos figuras que tenemos de máxima autoridad aquí, pero a él lo puse un poquito más arriba porque pues es quien está hasta arriba, ¿no? De ahí seguimos con, estos serían los hijos. Como lo mencioné antes, bueno, no, pero las relaciones de poder están designadas por edad, seguidas del género. Entonces, en este caso tenemos a mi abuelo, que es la persona de mayor edad, y pues como es hombre está más arriba que mi abuela.
Después seguirían los hijos, en este caso son 2 mujeres. Hay un tercero, pero pues él no está involucrado aquí. Después seguiríamos los nietos mayores. Aquí está mi primo, que a pesar de que somos de la misma edad, pues él está en un rango un poquito más alto que yo. Y después seguirían nuestras hermanas, que pues son de menor edad, pero pues son mujeres, entonces están como que casi jerárquico, nada más que por edad, pues yo estaría un poquito más arriba. Y bueno, esto también está involucrado con los roles que cada persona pues tenemos dentro de la casa, ¿no? El jefe de familia, que sería en este caso mi abuelo, pues solo se encarga de su trabajo y mantenimiento del hogar. Su trabajo principal pues es en un taller, se dedica a reparar autos, a sacar golpes y todo eso. Y mi primo, que es el único nieto hombre que hay, trabaja con él, pero no es como un trabajo donde nada más le ayude, sino que le paga, o sea, es un trabajo como tal. Casi todo el día pues está trabajando de 9 a 6 de la tarde y solo se despega un poco de eso para desayunar, para comer y ya. O en caso de que quiera pues hacer otra cosa, pues él es libre de tomar decisiones sobre su tiempo. No sé si decide como pues irse a alguna parte, pues simplemente lo hace y ya. Cosa que no es el mismo caso con mi abuela, porque ella está obligada a pedir permiso para poder ir a algún lugar y pues no tiene tanta disposición ni libertad de su tiempo porque pues tiene que dar explicaciones de todo. En este caso mi abuela pues está encargada de cocinar, de lavar la ropa de ellos dos nada más. Y en caso de que haya algún festejo, un cumpleaños o algo así, pues ella es la encargada de organizar y de ver todo y preparar las cosas. Bueno, obviamente nosotros le ayudamos, pero pues ella es la que está al mando. Después están las hijas, o sea, serían en este caso mi mamá y mi tía, que ellas solo pues trabajan, están fuera de casa todo el día, no tienen mucha influencia dentro de las labores. Y pues su rol es aportar económicamente, que son ellas las que proporcionan el mayor recurso económico. De mi primo pues ya hablé, dije que él nada más está dedicado a trabajar con mi abuelo, ya sea en el taller o también se dedica un poco a labores agrícolas, también están ahí. Y por último estaríamos las nietas, que pues somos las encargadas del aseo general de la casa. Ay, perdón. El aseo general de la casa y pues ayudar con la cocina. Y otras cosas que dependen de el rol que tiene mi abuelo dentro, bueno, el jefe de familia. Dependen cosas de él como la ropa que podemos usar, las cosas que están permitidas, la comida que se consume. O sea, si hay algo que a él no le gusta, pues aunque a los demás sí, pues no se hace. Durante la comida, pues igual acostumbramos ver programas de televisión, pero pues igual tienen que ser cosas que a él le gusta y en su mayoría él es quien decide lo que se ve. Si hay alguna reunión a la que nos invitan o así, pues igual él es quien decide como si asistimos o no, la hora a la que llegamos, la hora a la que nos vamos. También de él dependen las personas que puedan entrar a la casa o no. Y a la distribución de la mesa a la hora de comer, pues todas las cosas tienen que estar cercanas a él, aunque los demás pues tengamos que hacer como un esfuerzo o estarnos pasando las cosas o así, pero en su mayoría tienen que estar cerca de él. Y por último, quería hablar de la distribución de los espacios de la casa respecto a él. Toda la tarde podríamos decir que todo este espacio es de nosotros y el taller es de ellos. Y por la noche,
que ya es cuando deja de trabajar y se dedica a ver tele nada más, este espacio pasa a ser suyo y todo lo demás de nosotros, y bueno, esto ya se queda vacío. Y pues ya, sería todo de mi parte. Muy bien, Karina. Tu trabajo me hizo pensar como en algunas cosas que decía Eduardo Restrepo, ¿no? Respecto a la etnografía, me parece muy etnográfico, ¿no? Y también me hizo recordar unas afirmaciones que hace esta antropóloga británica, la Marilyn Strater, ¿no? En algún texto, digamos, que recientemente trabajé de esta autora, ¿no? Ella dice una cosa muy bonita de la antropología, dice que la antropología tiene como una larga tradición de amor al detalle, ¿no? De amor a la descripción. Y dice Strater que justamente esa tradición de amor al detalle, a la descripción fina, densa, de muchos aspectos, digamos, como de la vida de las personas, es una herramienta muy poderosa porque permite visibilizar cosas que bajo otros contextos no son fáciles de ver, ¿no? Y hacer conscientes cosas que no lo son. Tu trabajo es muy fino en eso, ¿no? Por ejemplo, cuando presentaba la infografía veía lo de lo económico, ¿no? Cómo desglosas lo económico en diversos aspectos, ¿no? Una cosa es el recurso, otra cosa es administrar, otra cosa son las decisiones, ¿no? Esa finura, digamos, a la hora de observar y de clasificar, digamos, lo que estás mirando, ¿no? Y de hilar finito, pues, ¿será verdad lo que dice? Yo quisiera preguntarte eso, digamos, es un ambiente de autoetnografía, es un ambiente, digamos, que es cercano para ti, es un ambiente, digamos, en el que estás, digamos, inserta en una red de relaciones. El ejercicio etnográfico, esa mirada fina, la sistematicidad, el registro, el anotar, te permitió ver cosas que antes no habías visto. O sea, eso me, como que me llama mucho la atención, a ver si lo que dice esta señora sí en realidad es cierto. O sea, pudiste ver, pudiste percibir cosas, pudiste percatarte de cosas que antes, digamos, estaban más naturalizadas y que a partir del ejercicio académico, de ese mirar fino y registrar, aparecieron, digamos, ante ti como objetos de reflexión, como cosas de la experiencia, como partes de la experiencia que se ponen ante la palabra por primera vez. Sí, lo que mencionaba bueno, no era tan consciente de todo el control que, bueno, es que para mí era algo muy, muy normal, muy natural y nunca lo había visto como extraño, pero le digo que cuando tuve esta plática con este par de amistades y me dijeron que les parecía como muy algo denso el hecho de que yo no pudiera usar, no sé, cierto tipo de ropa porque pues está considerado como, bueno, está mal visto aquí, ¿no? Y no, o sea, para ellos fue como muy impactante y yo me quedé así de, no, pues para mí bien normal, ¿no? O sea, ni siquiera considero ese tipo de ropa o cierto, X cosa, ¿no? Dentro de, o sea, algo para, no sé, digamos, a mí me gusta verlo en otra persona, pero no, nunca lo consideraría como algo que yo, o sea, dentro de mis gustos, ¿no? Porque ya tengo muy determinado que no puedo hacer ciertas cosas, ¿no? Muy bien, Karina. Eso que dices pues es muy interesante. O sea, efectivamente lograste percibir cómo el ejercicio etnográfico revela y te permite ser conscientes cosas pues que asumías y digamos, en la cotidianidad, digamos, y en la naturalidad, digamos, de lo que está incorporado, de lo que hace parte, digamos, de lo habitual, ¿no? Entonces, sí se revela como un poder, digamos, clarificador, como un ejercicio que permite exponer a la palabra y a la reflexión consciente los aspectos de la propia vida y de la propia experiencia, ¿no? Eso me parece muy valioso y muy importante, ¿no? Es, digamos, como reflexividad de la buena, ¿no? O sea, para que lo pongamos en esos términos, ¿no? Como de la buena en el sentido de que no es reflexividad simplemente de
esa reflexividad de la que se habla por hablar, sino de esa reflexividad que efectivamente me está revelando aspectos de mi propia vida y de mi propia existencia, pues que no había llevado a la conciencia de la palabra, ¿no? Entonces, eso me parece muy, muy valioso, me parece un ejercicio de autoetnografía. Las autoetnografías son cualquier cosa menos fáciles, ¿no? Tienen la gran ventaja, digamos, de que estás inserta en la red de relaciones en la que te vas a mover, o sea, ahí no está, digamos, el esfuerzo, ¿no? Que es lo que normalmente nos toca como a todos hacer cuando estamos fuera de esos ámbitos, ¿no? De los ámbitos del propio espacio, de las propias relaciones. Pero, digamos, la gran dificultad radica precisamente en poder ver, ¿no? En poder ver cosas que antes no se veían, ¿no? Y por eso es un reto, porque además son cosas que nos implican y que no son, digamos, sencillas de asumir en muchas ocasiones, ¿no? Después de tener esta experiencia, si fueras a hacer otro trabajo de autoetnografía, ¿qué cosas cambiarías? ¿Qué cosas, digamos, crees que podrías enfocar de una manera diferente? ¿Qué otras herramientas, por ejemplo, se te ocurre que podrías usar para potenciar la visibilización, para potenciar la reflexión de esos entornos tan cercanos, tan íntimos, tan inmediatos de los que hacemos parte? ¿Qué nos recomendarías a nosotros, por ejemplo? Ay, no estoy muy segura. Me creó un poquito de conflicto el hecho de hacer como... Bueno, sabemos que las entrevistas pues están muy involucradas, ¿no? A la hora de hacer esta investigación, pero yo empezar a preguntar tantas cosas con ellos fue como extraño, ¿no? Así como, pues, ¿para qué quieres saber si... bueno, porque en ningún momento les notifiqué que estaba haciendo pues como una investigación y creo que eso está mal, porque tengo entendido que pues no es ético hacerlo, ¿no? Ser como infiltrado. Pero al ser como mi familia y un círculo muy cercano, pues no sentí la necesidad de decirles. Y además, porque sentía que, no sé, las dinámicas iban a cambiar un poquito, como que ya no iba a ser tan natural todo lo que pasara. Y por ejemplo, pues cosas así para saber, no sé, mi abuelo cómo se autopercibía como el jefe de familia, no le pregunté directamente así como, oye, ¿tú cómo te ves como figura de autoridad? Sino traté de sacarlo más como en una plática. Pero una recomendación así para potencializar todo, no sé. Tal vez creo que es muy útil lo de grabar, no sé, audios o, bueno, video en caso de que sea, en caso de que se pudiera hacer, porque volver a ver o a escuchar las cosas que ya pasaron, creo que es distinto a, no sé, ir anotando como todo lo que observamos, porque pues eso solo lo anotamos desde nuestra perspectiva, ¿no? Pero ya cuando, no sé, ves el video de las cosas que pasaron o vuelves a escuchar las pláticas que ya se tuvieron, o no sé, pues te permite como ver cosas que a lo mejor antes no habías notado tanto. Muy bien, Karina. Muchas gracias. ¿Alguien quiere comentar, hacer observaciones respecto al trabajo que nos acaba de presentar? Quetzal hizo una pregunta en el chat, ¿la puedo responder? Claro que sí, por supuesto. Ok. Me pregunta que cómo me llevo con mi abuelo. En realidad la relación es bastante, pues buena, pero no, ¿cómo explicarlo? Es como, o sea, estamos juntos, pero no hay una relación así como tan afectiva, pero yo no, o sea, su imposición y su autoridad y todo lo que acabo de contar no lo siento como tan limitante o agresivo, pero pues podría decir que es buena. Muy bien, muchas gracias,
Karina. Edwin, vas a participar. ¿Quieres preguntar algo, no? Sí, sí me escucho, ¿verdad? Sí, perfecto. Ok, gracias. Pues creo que esta como tal es como una pregunta más, eh, no como tan directa hacia Karina, porque me había quedado pensando mucho de que con todas estas cuestiones que nos había dicho de etnografía sobre casa-habitación o grupos domésticos, en realidad también como que me surgen como dudas acerca de que, por ejemplo, no, pues a lo mejor, obviamente, la relación que se tiene hoy con nuestros familiares, pues es directa, ¿no? No es como tan, digamos, es horizontal, ¿no? Y, o sea, al momento de hacerlo como a la parte académica y demás, ahora sí que sería como, bueno, tengo conflictos, son porque igual siento que es medio académico, pero o sea, familia está correcto para mencionar como todos estos vínculos que tenemos y que es como autoetnografía o en realidad tenemos que referirnos de otra forma porque también hay dentro de nuestra investigación que estamos haciendo Free y yo, pues creo que es también como la parte de nombrarlo por familia, ¿no? Y creo que ahí como que me han surgido bastantes dudas. Muchas gracias, Edwin, por la participación. Mira, yo diría que un poquito como volviendo a una idea que les había compartido, ¿no? Que el asunto de la autoetnografía, para mí en particular, el reto que tiene, ¿no? El gran reto que tiene, es como el extrañamiento o la distancia que se construye a partir de la observación. Yo creo que aquí es muy claro, estoy de acuerdo con Marilyn Strater cuando dice eso, a partir de la observación minuciosa y detallada, como del ejercicio de la sistematicidad, ¿no? Esa distancia que produce ese ejercicio, justamente, ¿no? Genera la posibilidad de llevar a la reflexión de la palabra como aspectos, muchos aspectos de la práctica, de la vida, de la experiencia, pues que tradicionalmente no pasan por la reflexión. Y creo que eso es un reto grande, ¿no? Sobre todo por las dificultades de tipo moral y valorativo que tiene el revisar esas situaciones. Por ejemplo, me gustaron mucho los esquemas espaciales que presentó Karina, los esquemas espaciales, pero con una diferencia cronológica, es decir, con una secuencia en el tiempo. O sea, esta es la casa a tal hora, esta es la casa a tal otra hora. Ese ejercicio me pareció bonito, ¿no? O sea, cómo cambian el uso del espacio en la dinámica del transcurso del día, y eso, digamos, habla de unas relaciones de poder. O sea, es una manera muy clara, muy visual, muy específica de mostrar un poder que existe en realidad, ¿no? En los seres humanos, una cosa que me llamó mucho la atención cuando en estos asuntos de poder, yo en la tesis, una de las cosas que en el fondo estaba corriendo todo el tiempo eran relaciones de poder. O sea, yo estaba viendo cómo grupos domésticos construyen diferencias, ¿no? Entre ellos. Y esas relaciones de diferencia entre grupos domésticos son relaciones también jerárquicas, ¿no? Me puse como a rascar, pues, como en la teoría antropológica, y lo que me di cuenta, ¿no? Llegué hasta los antropólogos físicos, ¿no? Y me he encontrado antropólogos físicos que plantean que hay política, por ejemplo, en primates no humanos, ¿no? Y si hay política, siempre que se habla de política, se está hablando de relaciones de poder, se está hablando de asimetrías, ¿no? Entonces, si es correcto verlo en una perspectiva, digamos, evolutiva o de larga duración, lo que uno podría afirmar o lo que uno podría, digamos, deducir de ese trabajo de esos antropólogos físicos es que las sociedades humanas nunca han sido sociedades igualitarias. Es decir, nunca hemos tenido sociedades que sean completamente, sí,
heterárquicas, ¿no? Siempre hemos tenido jerarquías, ¿no? Sí, evolutivamente eso se plantea en un esquema, o sea, cuando tienes una característica que comparten dos ramas y esa característica se mueve, digamos, a un punto anterior, ¿no? Lo que puedes, si las dos ramas tienen esa característica, lo que puedes llevar es esa característica a un punto anterior, es decir, si de los primates superiores, ¿no? Todos tienen jerarquías, entonces descendemos de una rama de primates que tiene comportamientos jerárquicos. O sea, es posible que la jerarquía siempre haya estado con nosotros, ¿sí? Eso que decía Marx, por ejemplo, de las sociedades igualitarias, es ficcional, ¿no? O sea, la evidencia antropológica tiende a indicar jerarquías de muy diverso tipo, ¿no? Se juegan con muchas estrategias diferentes, ¿no? Pero jerarquías finalmente, ¿no? Entonces, yo creo que sí vale la pena echarle cabeza a eso, pensarlo, mirarnos nosotros mismos y nombrarlo, aunque sea incómodo, ¿no? Aunque sea incómodo, aunque nos exhibamos, aunque, digamos, pongamos en reflexión y en palabra cosas que, pues, que normalmente no hacíamos. Entonces creo que es un ejercicio muy valioso y muy importante, ¿no? El genograma que hiciste, con diferente posición de los símbolos para mostrar jerarquía también me parece un ejercicio bonito, ¿no? Me parece dos maneras, dos recursos visuales, ¿no? Que no había visto yo de esa manera, porque gráficos de casas he visto bastantes, ¿no? Pero esos gráficos de casas en el tiempo y de las relaciones de poder en el tiempo, esos me parece muy bonito. Y las relaciones de poder vistas en los genogramas también me parece un recurso, digamos, visual que desplegaste muy bonito y que efectivamente nos hace caer en cuenta de que pues percibiste esas asimetrías y esas jerarquías con las que estás acostumbrada a vivir, pero que ya las puedes nombrar y puedes ver, digamos, la extensión, la magnitud, ¿no? Lo complejo de ese tipo de relaciones, que era una cosa que antes, digamos, no, pues simplemente no la pensaba, ¿no? Entonces, te felicito por eso, creo que es un trabajo muy bonito, es muy interesante. La pregunta que te hacía tenía que ver, era una pregunta un poquito malévola, porque justamente en esos ambientes en los que es difícil nombrar cosas, es difícil decir cosas, ¿sí? Algunas estrategias, por ejemplo, como las que nos enseñaba Angélica, de utilizar, por ejemplo, objetos, ¿no? De utilizar, digamos, experiencias, esa categoría de lo entrañable, ¿no? O sea, esos objetos alrededor de los cuales podemos construir narrativas, ¿no? La banca de la que nos hablaba y con la que esta muchacha, digamos, representaba el desplazamiento, por ejemplo, ¿no? Ese tipo de objetos. Entonces, generar conversaciones o reflexiones alrededor de objetos, de espacios de la casa, digamos, puede ser, digamos, una muy buena estrategia para nombrar y para poner, digamos, en reflexión esas cosas que son difíciles de decir, precisamente porque están muy cercanas y muy pegadas de nosotros, ¿no? Y al objetivarlas, al ponerlas ahí como ese espacio del que estoy hablando, como esa foto de la que estoy hablando, como el sillón donde se sienta el abuelo, por ejemplo, ¿no? Entonces, el construir un cuento sobre el sillón del abuelo, por ejemplo, un ejercicio compartido por varios de la casa, varios cuentos alrededor del sillón donde se sienta el abuelo, que me imagino que debe tener su sillón o algo así, ¿no? Eso, por ejemplo, pues sería un recurso, digamos, valioso y metodológico muy interesante para seguir avanzando en esa perspectiva, ¿no? Por eso te hacía como la pregunta para como recuperar esas herramientas que creo que podemos utilizar en estas experiencias tan complejas y difíciles. No sé si alguien quiere comentar algo más o quiere hacer alguna observación respecto al trabajo de Karim. Regina, un comentario en el chat, profe. Ok. ¿Quieres leerlo? Sí. ¿Lo leo? Sí, si quieres yo lo leo, dice, aunque es un poco Okay. el argumento de las jerarquías en la evolución, no,
porque de alguna manera se justifican las jerarquías, siempre hemos sido y no podemos cambiarlo. Yo creo que justo deberíamos ir en contra de eso, ¿no sería más bien atinado intentar relaciones sociales asimétricas, de alguna forma buscar una sociedad sin jerarquía? Sí, pues los seres humanos la venimos buscando desde hace mucho tiempo, pero efectivamente lo que yo creo que vale la pena, de verdad yo creo que siempre hemos tenido jerarquías. Yo no me imagino sociedades ajerárquicas, ¿no? Siempre hay relaciones asimétricas de poder. Lo que yo sí creo que vale la pena es que como antropólogos podemos cuestionar, ¿no?, esas jerarquías, podemos, y sobre todo, entender muy bien sobre qué se construyen, porque no siempre funcionan de la misma manera, ¿no? No siempre se construyen con las mismas estrategias, ¿no? Por ejemplo, en el ejercicio que yo hice, yo vi que las jerarquías se construían en ese caso sobre las cosas que la gente hacía en el ámbito doméstico más que sobre las cosas que la gente tenía, ¿no? Por ejemplo, esa es una diferencia, y no es una diferencia superficial, ¿no? No es una diferencia, digamos, tonta. Se generan formas sociales y relaciones sociales muy diferentes cuando te diferencias a partir de lo que haces y cuando te diferencias a partir de lo que tienes, ¿sí? Dos formas de diferenciarse completamente diferentes. Ahora, se podría, digamos, rascar todavía pues más profundo ahí, ¿no? Sí, yo no creo que, pues no pretendo justificar las jerarquías. Siempre creo que vale la pena cuestionarlas, y que creo que vale la pena analizarlas, mirarlas en detalle, pero negarlas también, digamos, de entrada o en principio, me parece que va contra mucha evidencia arqueológica y contra evidencia, digamos, del propio comportamiento animal, ¿no? Pero bueno, es una línea de discusión interesante. Jerarquías, poder, es un asunto que vale la pena, vale la pena pensar y vale la pena asumir, sobre todo con estas herramientas que nos enseñó Karina, que es el registro detallado, digamos, fino de la propia experiencia, que puede pues revelar muchas cosas, ¿no? Vamos entonces con la... Ay, perdón, pero bueno, es que quedaba un comentario de Sí, Regina claro que que sí. añadió ahora mismo. Dice, buscar relaciones sociales en donde la jerarquía no gire en torno a los sistemas de opresión, aceptar la jerarquía, pero cuando no ponga en riesgo a un grupo social. Sí, por ejemplo, en ese caso, ¿no? En el caso de los lugares de habitación que yo analicé, yo me daba cuenta, por ejemplo, que al parecer cualquier persona podía acceder a recursos valiosos, como por ejemplo eran la sal y el oro, ¿no? Que en principio cualquier persona podía, digamos, sacar oro de los ríos, y cualquier persona podía, digamos, ir a la fuente de agua sal y tomar agua salada y transformar esa agua sal, ¿no? No era, digamos, el control de un recurso, ¿no?, como si pasa hoy en día el control, digamos, territorial de un recurso, sino más bien lo que hacía la gente, y sobre todo como las relaciones. A mí lo que me daba la impresión es que las jerarquías entre esos grupos domésticos que yo comparé se jugaban un poquito con base en el prestigio, por ejemplo, con base en el prestigio de las relaciones sociales que se hacían a partir de las acciones. Es decir, esto que yo hago me permite construir relaciones sociales. Esas relaciones sociales son las que me dan prestigio a mí, ¿no? Entonces, el prestigio y la inequidad, la desigualdad, se construía más en esa lógica, digamos, de puesta en escena social, ¿no? Y eso es muy diferente, ¿no? Eso genera, digamos, que, por ejemplo, no haya gente que se esté muriendo de hambre en ese lugar, ¿no? Es muy posible que nadie hubiera aguantado hambre en ese contexto, ¿no? Y que nadie, digamos, pudiera ser propiamente más rico que otro, ¿no? No había gente más rica que otra, ¿no? Había gente a lo mejor más prestigiosa que otra, ¿no? Pero bueno, es una reflexión efectivamente pues como muy interesante, esa naturaleza de las asimetrías y de las relaciones de poder que se construyen en diversos contextos sociales. Eso vale la pena mirarlo en
detalle, incluso en poblaciones animales, ¿no? Yo creo que hay que volver a mirar eso muy bien en primates y en otros animales sociales, pues también. Jessica, Diana y Cristina, ¿no? Vamos a darles la palabra a las compañeras que nos van a exponer sobre dinámicas familiares a la hora de comer, ¿no? Entonces, dejo de compartir y dejamos la sesión en sus manos. Sí, buenas tardes, yo voy a compartir pantalla. Perfecto, muy bien, muchas gracias. ¿Me avisan por favor cuando se vea? Ya se ve. Sí, se ve. Listo. No la voy a abrir porque si no ya no se puede ver y hay detalles que queremos que se noten. Ok. Bueno, hola, ¿qué tal? Buenas tardes, profesor Mauricio, Nousha y compañeros que están presentes el día de hoy. Nosotras somos el tercer equipo conformado por Jessica, Diana y su servidora Cristina. Como parte del bloque Grupo Doméstico, Prácticas y Representaciones, el día de hoy presentaremos una infografía con los resultados de nuestra etnografía titulada Dinámicas familiares a la hora de comer. Bueno, nuestro proyecto tiene como objetivo identificar la diversidad de dinámicas familiares a la hora de comer. Para realizarlo, tomamos en cuenta 3 familias mexicanas, que son las nuestras. Esto nos permitió entender por qué en dichas dinámicas pueden existir diferencias o semejanzas y de qué forma pueden involucrar ámbitos como económicos, religiosos, de género, relaciones de poder, etc. Este proyecto surgió no solo por el deseo de conocer la diversidad de las dinámicas familiares en la comensalidad, sino también para entender y o cuestionar nuestras cotidianidades desde la perspectiva antropológica. Dicho lo anterior y poniendo manos a la obra, nuestra pregunta de investigación fue ¿qué similitudes o diferencias existen dentro de las dinámicas familiares en la comensalidad? Y bueno, ahora mi compañera Diana les dará a conocer rápidamente un poco de nuestra metodología. Bueno, para la metodología utilizamos observación participante. Cada una de nosotras la realizó dentro de su respectiva familia. También hicimos un análisis comparativo y también buscamos bibliografía para fundamentar teóricamente lo que estábamos buscando, además de cuestionarios. Bueno, y ya pasando más como a la teoría y algunas palabras clave que fueron importantes para el análisis. Bueno, la primera que queremos mencionar brevemente, nada más como para dar un poco de contexto para el análisis, nos centramos también en lecturas de antropología de la alimentación, que también pudimos notar que muchos de estos estudios están enfocados en la pediatría. La primera lectura nos habla desde el punto de vista nutricional. Comer en familia se asocia frecuentemente con el seguimiento de dietas equilibradas y de mayor calidad. Además, lo que hace una familia cuando come, cuando se reúne, cómo y de qué forma lo hace, refleja su identidad y herencia cultural, étnica y religiosa. También fue importante notar que en esta lectura nos decían que cuando los niños participan en las comidas, aprenden más sobre la herencia e historia familiar. Todas las actividades que rodean las comidas familiares propician la comunicación familiar, ya sea comprar, preparar los alimentos y propiamente comerlos. Pasando brevemente a la segunda lectura, es más enfocada a un estudio comparativo justamente de 3 familias. Bueno, entre varios temas nos hablan de la ubicación de la cocina como un aspecto muy importante, porque la arquitectura y los colores no solamente están con una función de utilidad, la cocina no es solo el lugar donde se preparan los alimentos, también sirve como un espacio simbólico. Y en el estudio de las 3 familias consideraron 3 aspectos importantes que serían los quehaceres, el poder, los alimentos y grupos de adentro, pensándolos como las personas que son originarias de la familia nuclear o que son de parentesco directo, y los acarreados, aquellos que no tienen un parentesco directo, pero conviven frecuentemente con la familia. Y ya brevemente para hablar del grupo doméstico,
que es definido como un conjunto de personas que comparten un mismo espacio de existencia, una residencia en común, y la comensalidad como el hecho de comer y beber juntos alrededor de la misma mesa, el espacio simbólico en el que el grupo social comparte y transmite sus valores y sentidos sociales. También tomamos otra lectura escrito por Olga Lorena Rojas, con nombre Mujeres, Hombres y Vida Familiar en México, donde nos menciona que las importantes modificaciones en la organización y el funcionamiento de las familias son el resultado de cambios sociales, demográficos, económicos y culturales. Los avances conseguidos en México en materia escolar y laboral por la población femenina han permitido una transformación en los ámbitos de labor de la mujer y en su autonomía, de tal manera que comienza a cuestionar los modelos tradicionales establecidos en la vida familiar, conyugal y parental. Estos modelos tradicionales dan inicio con la Revolución Industrial en el siglo XVIII, donde se dictaminaron los ámbitos públicos y privados, donde mucho tenía que ver el género. En el ámbito público estaba el hombre, donde iba a trabajar y era el que proveía para la economía del hogar, mientras que la mujer estaba en el ámbito privado, que era la encargada de las labores domésticas, de la alimentación y el trabajo reproductivo para engrandecer la descendencia. Tenía la obligación de alimentar y mantener a salvo a los hijos y también al esposo. Las relaciones entre padres e hijos se caracterizaban en ese entonces por el miedo, el respeto y el distanciamiento físico y emocional. Pero da esto un giro a mediados del siglo XX, cuando hubo una inflexión en los anales de la familia en los países industrializados, puesto a que dejó de ser una norma que el hombre fuera el único proveedor y sustento familiar, de tal manera que aumentó el número de participación de las mujeres para que en el matrimonio ambos tuvieran fuerza de trabajo. Con la fuerza de trabajo femenina, los hombres empezaron a revalorar su participación en la crianza y en las labores domésticas, y empezó un nuevo concepto como nuevo padre, de tal manera que se rompieron los modelos antiguos y tanto los hombres como mujeres tuvieron participación en la fuerza laboral, siendo proveedores y también siendo partícipes en las labores domésticas y repartición de la crianza de los hijos, y obviamente pues estar presente en la comensalidad del hogar, ¿no? Con esto comienza una democratización de la vida íntima, negociación y discusión abierta en las parejas, así como autonomía de cada uno y libre comunicación como medio de expresión de las necesidades individuales, pero también de la familia. ¿Por qué es importante tomar esto? Bueno, más adelante les vamos a mostrar cómo en las familias, tanto el hombre como la mujer, bueno, los padres de familia, ambos trabajan y son los que proveen la economía del hogar, ¿no? E incluso también una de las chicas también trabaja. Y bueno, también tomamos en cuenta las relaciones de poder. Tomamos una lectura de Nancy Piedra Guillén que se llama Relaciones de Poder, leyendo a Foucault desde la perspectiva de género, donde nos menciona que al estar los sujetos inmersos en relaciones de producción y significación, se encuentra a su vez dentro de relaciones de poder. Esta perspectiva de Foucault dice que el poder está en todas partes, en el espacio y en el tiempo, en toda relación humana, en la medida en que existen contextos históricos específicos que se definen a través de los discursos, instituciones, normas, valores, etc. Y algo muy importante que vemos en las dinámicas familiares es que ejercemos poder sobre otros, pero también otros ejercen poder sobre nosotros. Y bueno, el último punto que retomamos de esa lectura es que existe el vigilar y castigar, que ha sido un método en que distintas sociedades han logrado ejercer control y poder. No sucede en ninguna de los casos en nuestras familias, pero sí llega a pasar que en algunas familias quienes no estén dentro de estas relaciones, o bueno, que no participen en las dinámicas familiares, hay pues un castigo, ¿no? Y ahorita Jessie les va a comentar otra lectura que retomamos. Sí, bueno, siguiendo con la teoría, también retomamos un texto que habla sobre el espacio arquitectónico y la opresión de la mujer en la vivienda mexicana. Esto a partir de un estudio
que abarca un análisis comparativo de la configuración del espacio doméstico desde la perspectiva del rol de la mujer. Pues la localización de la cocina puede responder a concepciones ideológicas en cuanto ya no representan un espacio de servicio, sino que también de exclusión. Entonces, es algo que también vamos a abarcar en nuestra investigación y pues van a notar que les vamos a compartir un poco de la localización de la cocina de nuestras viviendas. Ahora pasando al análisis, lo dividimos en las 3 familias, bueno, en los 3 grupos domésticos. Comienzo con el mío. También elaboramos unos pequeños mapas en los que quisimos ubicar en los lugares en los que se realiza la comensalidad. El primer grupo son integrantes de la familia nuclear. Son 4 integrantes, es papá, mamá e hija quienes trabajan. Se basa en una dieta saludable, los alimentos tienen un propósito específico y el horario en el que se realiza la comensalidad es el nocturno de 6 a 8 p.m. Bueno, al momento de la comensalidad, 3 integrantes participan en las actividades y las tareas, y la repartición de tareas la distribuye la mamá a los hijos. La localización de la cocina no es visible a simple vista. Supongo que se ve muy chiquita en sus pantallas, pero esta es la entrada y detrás del comedor se encuentra la cocina. Entonces, al momento de entrar, la cocina sí se ve, pero no a simple vista. Y Chris va a proceder con su grupo doméstico. Sí, gracias, Dianita. Pues en mi familia está conformado por 3 integrantes. Es Gustavo Ortega el padre, Lucila Guillén la madre y Cristina Ortega, su servidora, que es la hija. Esta familia depende económicamente del trabajo del señor Gustavo. La señora Lucila y la hija son las que hacen las labores domésticas. A la hora de la comensalidad, el padre sirve ciertas cosas como poner los manteles, las cucharas, los vasos, las servilletas, servir los refrescos o el agua. La madre es quien sirve la comida del padre y de ella, y la hija sirve su plato, su comida, y también calienta tortillas y saca los complementos que se van a utilizar para la comida. Hay un ambiente muy, muy ameno, hay mucha comunicación, se cuentan anécdotas del día o incluso son horas en las cuales hay clases de niña, entonces los 3 estamos atentos a las clases. Y como pueden ver, la entrada, bueno, no puse la entrada, pero está por el comedor, se ve a primera vista el comedor y la cocina, ¿no? Lo cual pues deja ver que es un ambiente muy abierto para cualquier persona que pueda entrar a la casa. Y la unión familiar en la comensalidad es entre las 4 y las 5 de la tarde. Y pues raras son las ocasiones en las que alguno de los integrantes de la familia no es parte de la comensalidad. Sí han habido casos y cuando esto sucede, tratamos o se trata de que los integrantes restantes lleven con naturalidad este ritual de comensalidad, a pesar de que falte algún integrante. Y finalmente, pues, Jessie les va a comentar de su familia. Bueno, el último grupo doméstico se caracteriza también por pertenecer a la categoría de adentro, porque como ya hemos visto, este se designa porque los integrantes tienen un núcleo familiar y comparten parentesco directo. También tiene 4 integrantes, que es papá, mamá y 2 hermanas. El papá y la mamá trabajan, entonces es por esto que las hermanas a veces comen solas. Pero esto es muy característico en este grupo doméstico porque el desayuno y la comida pues viene siendo como a la 1 o 2 de la tarde, no porque no se quiera o no se tenga, sino más que nada porque
Esta nueva estructura fue pues consecuencia de la pandemia y por lo tanto de las clases en línea. Los alimentos aquí tienen un valor funcional, tanto como de nutrición como por simple convivencia. Pero al papá y la mamá trabajar es en la noche cuando se encuentran todos los integrantes para llevar a cabo la comensalidad. Y es aquí que cuando la persona que esté libre es la que va a realizar las tareas, porque la mamá al regresar a casa, pues va a regar sus plantas o a darle de comer a sus gallinas o a sus gallos y demás actividades, que por lo tanto se reparten las tareas a quien esté pues desocupado. Y la persona que decida primero pues servirse el refresco o la bebida disponible, pues es quien siente como ese compromiso de preguntar si alguien más desea y por lo tanto pues se comienza a sacar los vasos y los hielos y demás cuestiones que se van a abarcar en la comensalidad. Y también si alguien desea repetir porción, esa persona es la que se va a parar a servirse. Y si alguien quiere más, pues, y esa persona ya está parada, pues se pregunta, oye, ¿quieres más? ¿Gustas más? Pues igual si ya está pues parado y en esa posibilidad, pues lo hace. Y por último, se encuentra la localización de la cocina. Aquí está el plano. Como se puede observar al entrar, pues lo primero que se ve son los muebles y la sala. Entonces es algo que es lo primero que se ve cuando uno entra a este hogar. Y hasta el fondo, en un pasillo, está la cocina que se encuentra atrás de la televisión. Y entonces hay una entrada de la cocina que permite la visibilidad del comedor. Es decir, que dicho espacio está así para estar al pendiente de las necesidades de los habitantes o puede que así se haya planeado el diseño. Sin embargo, como en la cocina se encuentra una ventana, pareciera que está excluido al estar al fondo, pero al estar esta ventana se puede observar como algo público porque al entrar al hogar es lo primero que se observa, el patio y la cocina. Entonces, al estar la ventana, pues se puede observar quién está ahí, qué es lo que hay, qué se está haciendo. Entonces, no es alguna labor que se esconda o esté como privada, ¿no? Y al ya haber dicho las características de estos grupos domésticos, se va a proceder con algunas semejanzas y diferencias que encontramos. Aquí, las semejanzas o similitudes que pudimos observar es que las tres familias de los tres... Ya se cumplieron los 15 minutos. Vamos a darles 5 minutitos más, ¿de acuerdo? ¿Va? Sí, muchas gracias, profe. Bueno, les comento algunas, teníamos varias enlistadas, pero por falta de tiempo les vamos a decir que las tres familias se asemejan porque tienen una familia nuclear. En las tres existen relaciones de poder, pero la repartición de tareas es consensuada y con acuerdos previos. La estructura de las familias es moderna, ambos padres trabajan y hombres, mujeres y niños están involucrados en las tareas domésticas. La comensalidad tiene una comunicación amena de por medio y también la cocina no solo representa un lugar para cocinar alimentos, sino también un espacio en el que se puede dar comunicación. Entre las diferencias, verificamos que la disponibilidad de tiempo de las tres familias pues varía mucho. La arquitectura y la ubicación de las cocinas también varía mucho entre las tres familias. El número de integrantes que colaboran y están presentes en la hora de la comensalidad y también el número de personas que contribuyen económicamente al hogar.
Y ya para cerrar, pues queremos decir que las tres familias están inscritas en contextos socioculturales diversos, por lo que sus horarios, alimentos de consumo, número de participantes que colaboran, las relaciones que se forman y las maneras de convivir están presentes, pero se llevan a cabo de maneras diferentes. A pesar de esto, podemos decir que las tres familias rompen con un esquema tradicional de familia, ven inmersas también a las mujeres y niños en las actividades y la comensalidad tiene muchas formas de llevarse a cabo, pero para las tres familias representa el hecho de compartir alimentos con sus familiares por medio de una convivencia, aunque no estén todos los miembros presentes. Eso sería todo. Muchas gracias por su atención. Muchas gracias, perdón por la apresurarlas un poquito, pero salió muy bien, salió muy bien. Me gustó mucho el trabajo. Tengo varios comentarios que hacer, pero pues le daría la palabra a las compañeras y compañeros que quieran participar. Bueno, yo voy a comentar mientras se animan las compañeras y compañeros a participar. La observación que yo haría es que me gustó mucho el trabajo etnográfico que hacen y sobre todo también el ejercicio que hicieron por apoyarlo teóricamente, ¿no? Veo que seleccionaron 3 textos que resultaron importantes para ustedes, ¿no? De los cuales retomaron conceptos claves que les sirvieron para direccionar su mirada y para, digamos, analizar los materiales que iban, digamos, recopilando de su experiencia y del trabajo, pues, propiamente como etnográfico, ¿no? Lo de la, la perspectiva de poder fue muy importante, ¿no? Ese ejercicio que hicieron, digamos, para traer a Foucault desde una perspectiva de género me pareció muy revelador, me pareció muy interesante, ¿no? El registro propiamente es un registro fino, es un registro, digamos, también que tiene muy en cuenta lo espacial, eso me gustó también como en su análisis, ¿no? Ese análisis de lo espacial y específicamente el colocar a la cocina como un elemento fundamental ahí y las relaciones espaciales y visuales de la cocina con otros espacios y con las personas también me pareció una cuestión importante, ¿no? Esa conclusión que sacan de si la cocina es simplemente es un espacio para preparar o hay construcción de interacción o de relaciones, me parece, digamos, un plus bonito de la investigación, ¿no? Entonces yo creo que veo eso como fortaleza de su trabajo, ¿no? Es un trabajo que retoma de manera inteligente conceptos de la teoría, que lo sabe, digamos, instrumentalizar, que lo sabe llevar a las herramientas de observación y es capaz de hacer, digamos, unas relaciones o establecer vínculos entre lo que se está viendo, lo que se está registrando y las nociones que plantean los autores para pensar lo que sucede, digamos, en una casa respecto a la comida y al compartir la mesa, ¿no? Eso me parece, digamos, como una fortaleza y un asunto que vale la pena o que yo destacaría del trabajo que ustedes realizaron. No sé si quieran comentar algo más, si alguna compañera o compañero quiere decirles algo de su trabajo. Bueno, pues nada más comentar que había muchos análisis, o sea, el análisis que hicimos era muy amplio y pues sí nos faltaría mucho tiempo como para dar a conocer todo lo que encontramos porque sí teníamos un montón de notas, pero pues en general creo que lo complicado fue justo como estamos las tres inmersas en esta cotidianidad, empezar a cuestionar y a observar, pues también fue como
pues un poco incómodo para los demás y para nosotras como muy difícil, pero fue un ejercicio muy, muy bonito, gracias. Diana, de esas cosas que se te quedaron o que se les quedaron un poquito en la bolsa, ¿hay alguna como observación que destacarías o las compañeras que crean que vale la pena poner en escena porque es una cosa que no esperaban y que de pronto apareció, ¿no? Que pudieron poner en términos reflexivos algo que estaba, digamos, naturalizado, que sea parte, digamos, de ese ámbito, digamos, no consciente de las acciones habituales? Pues creo que las tres no, al momento de escribirlo y ver como reflejada la rutina, fue bien impactante porque, bueno, o sea, por ejemplo, yo no me había dado cuenta tan de frente que mi mamá, además tener el trabajo que tiene, viene a la casa y prepara alimentos y sirve los platos y entonces es el doble de trabajo y también eso como que fue un shock porque pues se me hizo muy, muy impactante y porque sí estaba consciente de ello, pero no lo había tenido de frente y no lo había como, pues sí, enfrentado. Y también cuando leímos lo de las relaciones de poder, que ejercemos poder sobre otros y otros le ejercen sobre nosotros, pues también como, también notar que mi mamá, por ejemplo, pues tiene el poder sobre mi hermano y sobre mí, pero yo al ser la hermana mayor también tengo el poder sobre mi hermano y entonces también le asigno yo tareas a él, al tiempo que mi mamá me asigna a mí, entonces también darme cuenta que no solo yo estoy influenciada o estoy bajo poder, sino también tengo a otras personas como mi hermano bajo un poder, pues también fue como bien choqueante y creo que las tres al ver así de frente estas, pues sí, nuestras dinámicas fue como impactante. Muy bien, muchas gracias por compartirnos esa reflexión, Diana. Nousha, te escuchamos. Sí, yo les preguntaba en el chat si compartieron o compartirán este trabajo con sus familias. Buena pregunta. Pues yo en lo personal sí se los compartí porque incluso yo les había comentado que iba a hacer este trabajo, ¿no? Yo lo hago más que nada para cuestionarnos a nosotros nuestra manera de llevar a cabo la comensalidad, ¿no? Porque lo bonito de este ejercicio fue darme cuenta de las diferencias en las familias. Por ejemplo, nosotros estamos acostumbrados a que el desayuno y la comida somos los tres, siempre los tres, y platicamos y hablamos y esa es nuestra costumbre, ¿no? Pero a la hora de cenar, cada quien cena a su hora. A diferencia de la familia de Jessie o de Dianita, es que ellos, su hora de la comensalidad unida es en la cena o es ya en la tarde-noche. Es bonito poder compartir que no todas las familias somos iguales por diferentes factores económicos y de tiempo y demás, pero que al final de cuentas compartimos algo que es pasar tiempo con nuestra familia. Y bueno, a mí se me hizo muy agradable. Por mi parte sí se lo voy a compartir pues a mis papás. Y también algo que me gustó mucho de esto es que ya no es como esas familias tradicionales donde la mujer hacía todo y en el hogar y el papá solamente llegaba, se sentaba y sírveme porque yo soy el que traigo el dinero, ¿no? Hemos roto con ese tipo de modelos y pues yo me sentí muy bien con eso. Siento bonito también ver a mi papá que participa mucho, ¿no? Y pues algo que incluso leí en la lectura de, no me acuerdo si era la de Foucault, pero no, creo que fue la otra. Era que los papás estaban como, bueno, los papás, los hombres estaban alejados de sus hijos, ¿no? Y tenían como una relación de miedo, de respeto y pues de distanciamiento, lo que es contrario ahora, que mi papá está presente y platicamos y hablamos y pues es parte de mi cotidianidad y está muy bonito eso.
Muchas gracias por su trabajo, las felicito nuevamente. Creo que los tres trabajos que nos presentaron hoy, ¿no? Para mencionar como los aspectos comunes, enfrentaron esa dificultad, digamos, de llevar al campo de la reflexión y de la palabra lo que hace parte de nuestro entorno más inmediato, lo que está incorporado, naturalizado, lo que hace parte de la habitualidad, ¿no? Creo que enfrentaron el reto de una manera pues muy sistemática, de una manera muy académica, que se apoyaron, que se acompañaron, que utilizaron herramientas para pensar espacialmente y temporalmente las acciones, que hicieron registros, que hicieron el ejercicio de cruzar contra la teoría, ver desde la teoría lo que estaba sucediendo. Esos aspectos son, digamos, como los que yo destacaría en estas etnografías, digamos, del entorno más inmediato, ¿no? Es esa la familiaridad, digamos, que debe enfrentarse. El primer trabajo, aunque habla también de relaciones familiares, tiene más que ver con productos de bienes culturales y el análisis que hacemos de ellos, pero estoy seguro que esas relaciones, digamos, que se observan en esos productos culturales y esos juego de emociones, pues también, digamos, se proyectan sobre los propios entornos domésticos de todos. Pues, en última instancia, para eso son esas figuras, digamos, culturales, ¿no? Como metáforas para pensarlo, lo señalaba cuando hacían la exposición, metáforas que nos ayudan a pensar, digamos, nuestras propias vivencias y nuestras propias experiencias, ¿no? Entonces, les agradezco mucho la participación, el trabajo. Para la próxima sesión, entonces, vamos a continuar con el seminario. Vamos a tener entonces el martes a Ariadna y a María Fernanda, que nos van a hablar sobre los chismes y la dinámica de las familias, estos mecanismos de control, el rumor, ¿no? Un mecanismo que antropológicamente también ha sido mirado y estudiado. Andrés y Eitzel, que nos van a hablar un poquito del miedo en el hogar, ¿no? Una mirada etnográfica a esa experiencia del miedo, ¿no? Volvemos otra vez con la antropología de las emociones. A Milo y a Josué, que nos van a hablar sobre género, sexo, expresión y vivencia, sus procesos y dinámicas domésticas durante la crisis de COVID-19. Entonces, una mirada a esas expresiones, digamos, de género y de sexo en una condición particular que implica pues como la reducción de movilidad. Y finalmente va a estar Jimena, Jacqueline y Jimena, que nos van a hablar sobre trabajo doméstico femenino durante la pandemia. Entonces, grupo doméstico, género y trabajo en condiciones de pandemia, emociones, van a ser como las temáticas de la próxima sesión, ¿no? Entonces, cerramos esta sesión. Les agradezco nuevamente su participación. Vamos a compartir. Les pido que nos envíen las infografías. Si tienen algún otro material que consideren que es valioso compartir, pues también se los agradecemos. Y pues vamos a poner las infografías, perdón, a disposición de todos en la página del grupo. Si las quieren compartir en el grupo de Facebook, pues también está abierto el grupo para eso. Nos despedimos, les agradecemos mucho y seguimos entonces con nuestro seminario. Cuídense. Gracias. Nos vemos. Felicidades, nos vemos.